¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a su podcast Todo y Nada. En esta ocasión me acompaña Oscar Rojas. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Todo bien. Y Guillermo Saldívar, ¿cómo andas? ¿Qué onda? Muy bien, muchas gracias. Chido, chido. Ahora sí, por fin estamos los tres. Ya hace 15 días habíamos intentado hacer una grabación así. La semana pasada, compita nos quedó mal y no pudimos hacer la grabación. Y ahora sí ya estamos los tres. ¿Cómo andas, Oscar? Bien, bien, pues aquí contento de estar nuevamente en este foro de sana convivencia de los tres. Y pues contento de hablar y de pues, pasarla chido en este tiempo. ¿Tú, Memo, qué hiciste esta semana, estos 15 días? La verdad es que no he hecho nada. Vale, verga, de huevón, viendo Netflix, viendo Disney Plus, que no tiene nada de Disney Plus, más viendo Los Simpsons. Pues nada, rascándome la panza. Oye, está bien raro, me dieron Los Simpsons en Disney Plus, pero creo que son 2 temporadas, ¿no? Y son como que las... la 29 y la 30, algo así. Ajá, ¿por qué no han metido las otras? Pues no sé, creo que es un problema por, bueno, no es un problema, pero más bien es como una sucesión de derechos, porque recordemos que tiene Fox una app, también sí, tipo Disney Plus, Netflix y eso, y su fuerte, exacto, que nadie lo ve, pero a pesar su fuerte son los Simpsons. Entonces, si quitan el programa y lo agregan a Disney Plus, digamos que se quedaría sin fuerza Fox, a pesar de que es de ellos, pero digamos que no estarían diversificando. Es lo que te decía, porque al final de cuentas, pues o sea, ya Disney ya es dueña de Fox, entonces podría, sin problemas, quitarle, o sea, desaparecer esa aplicación y centralizar todo a Disney Plus, ¿no? ¿O para qué quiere como tener doble suscripción? Siento yo que sería todavía más interesante meter todo de Fox a Disney y que ya pagues por una suscripción y ya tengas todo. No, y tienen más, tienen una aplicación que se llama Hulu, algo así, no sé cómo se pronuncia, Hulu. Y es lo mismo de Disney, pero ahí tienes que pagar la suscripción. Y luego van a sacar un Disney Plus en el que vas a tener que pagar más. No sé qué pedo con Disney. Pues quieren varo. Está cabrón. Y aparte de que tengan los derechos de varias empresas como Les Fox y algunas otras cinematográficas, pues también los entiendo en la parte de no quemar una sola marca y pues que exista como libre mercado, porque el mercado sigue siendo de ellos, pero de todas maneras el tener como Fox y otros tipos de empresas pues les puede ayudar como a mantener como ese poderío que tiene el ratoncito Mickey. Lo que eso no se me hace tan chido porque anteriormente, por ejemplo, pues tú comprabas las películas y tú sabías lo que comprabas y lo que adquirías, si en un futuro lo querías vender y ya. Pero ahora como que no estamos poseyendo absolutamente nada, solamente estás pagando suscripciones a plataformas. Y, o sea, ya por ejemplo, estamos pagando que Spotify, estamos pagando que Netflix o Amazon Prime Video, ahora Disney Plus. Súmale ahora que descubrimos esta plataforma de Tidal, que es de música. También está muy perro, así, la probaron la aplicación de Tidal. ¿Ya tuvieron chance de probarla? Verga. Sí, yo también ya la probé y sí es un cambiazo en la música, está muy chido. Sí, yo al inicio no lo noté, porque yo tengo unos AirPods de primera generación, pero como que uno no funciona al 100%, como que una de las bocinitas está descompuesta. Entonces como que no aprecio tanto el cambio de calidad de Spotify a esta aplicación. Pero un día lo probé en el carro y así, literal, le subes, lo puedes subir al máximo volumen y no se distorsiona, se escucha todo clarito, se escucha todo muy chido. Pero pues sí está caro lo que te digo, cada vez nos van metiendo cada vez más aplicaciones y siento que en un futuro ya todo, o sea, vamos a tener tantas aplicaciones que vamos a tener que estar pagando suscripción. Y creo que como que deberían de descentralizar, por ejemplo, estas marcas que son dueñas de varias aplicaciones, ¿por qué no centralizan todo en una misma aplicación y le ofrecen a algún usuario por un pago mensual? Obtienes como que todo el paquete. Pues como pareció lo que hizo Apple, por ejemplo, con el Apple One. Ese está chido porque creo que tú lo tienes, ¿no? Sí, yo tengo Apple One y pues te da, uno, la posibilidad de tener como en familia, ¿no? Está tú chido, y 5 usuarios más pueden tener las mismas características y beneficios y todo, y una suscripción pues realmente barata a comparación de que todos estuvieran como tuviendo una suscripción individual, ¿no? Por ejemplo, yo antes pagaba Apple Music nada más el familiar y pues fueron 70 pesos más o menos extra, y pues ya tenemos que el almacenamiento de iCloud y también el Arcade y también el de Apple TV. Que no sirve de nada Apple TV, nada más está ahí el adornito. Bueno, yo no lo uso también. Es que aquí en México como que no hay mucho contenido en Apple TV, pero por ejemplo para la gente que vive en Estados Unidos supongo que está muy perro.
Tener Apple TV, tener Apple Arcade, también creo que tienes el Apple News, que son como suscripciones a los periódicos y revistas. En Estados Unidos, pero aquí sí que te das opción, ¿verdad? De la Apple News. No estoy seguro. Creo que no. No. O sea, A mí no me apareció cuando yo también tengo la Díganos ustedes si aparece aquí en el mercado Sí, mexicano. no, según tengo entendido, ¿no? Y también es como que aquí se tenga una cultura tan cañona como de estar suscrito a una revista. Supongo que ahí en Estados Unidos funciona porque ya la gente está muy acostumbrada a estar leyendo y a estar recibiendo estas revistas como mensuales, de que periódicamente están recibiendo revistas y demás y paquetes. Siento que por eso en esa cultura de allá sí funciona un poco más la suscripción a periódicos y revistas, pero aquí, pues literal, el periódico pues lo compran en el puestito de la esquina y quien lo compre, porque hoy en día ya... La información está gratis en Facebook. Sí, entonces yo creo que ya el periódico ya casi también es otro medio que está quedando súper obsoleto con todas las redes. Sí, porque incluso en Apple cuando quieres ver noticias y todo te redirige a noticias sí, de habla hispana, pero de Estados Unidos, Florida y todo esto. Sí te dicen noticias globales, pero no se enfoca a las noticias mexicanas, entonces pues sí falta como esa compatibilidad de que exista ese mismo soporte, pero dentro de México para que puedas conocer las noticias que podrían interesarte un poco más por el contexto en el que estás viviendo. Amazon también, ¿no? O sea, por 100 pesos ya también está englobando todo eso. Amazon, de hecho creo que sale más barato. Yo pago Amazon Prime, me cuesta creo que 900 pesos al año. Sácale, son como 80 pesos al mes. Sale súper barato y tienes el Amazon Prime Video para ver tus series y películas y demás. Tienes el Amazon Prime Music, que ese no está tan chido como Spotify o Tidal. O sea, lo único que te hace es que te quita los anuncios, ¿no? Porque no puedes escoger una canción. No, sí se puede. ¿Se puede? O sea, con el Amazon Prime Video pude yo hacerlo. Pero me tenía que pagar el Amazon, el Apple, ¿cómo se llama? Amazon Unlimited. Eso. Es que eso es lo que no te, porque tienen como tres. Tiene como que el gratis, en el que ves anuncios y todo. Luego tienes el de Amazon Prime Music, que ya es con Prime. Te quita los anuncios, puedes elegir música y todo, pero como que no tiene todas las canciones. Hay canciones que tienes que tener a fuerzas el Unlimited para que tengas acceso a esas canciones. Entonces siento que no es tan chido y por lo mismo no ha pegado tanto. Pero también tiene, por ejemplo, el Twitch Prime. Yo que, por ejemplo, hacía transmisiones en Twitch, estaba chido porque te regalaba una suscripción a un canal el que tú quisieras al mes. Y aparte, por tener Twitch Prime, te daban dentro de los videojuegos, te daban demasiados como botines, recompensas, skins, cosas como especiales dentro de los videojuegos. Entonces siento que para los gamers, que aparte les gusta ver series, pues no manches, por 70 y tantos pesos al mes, la verdad está súper bien. ¿Les gusta comprar en Amazon? También, o sea, tienes el envío gratis al día siguiente y no pagas ningún envío. A no ser que sea de importación y así, pero por lo regular no pagas envíos. Entonces, la verdad yo creo que es de las que más valen la pena por el precio. Sí, Amazon sí vale. Porque a ese sí le puedes sacar jugo a casi todo y está barato. No, ¿viste cuánto dinero ha hecho? De hecho hay gente que lo está criticando. ¿Cuánto dinero ha hecho Jeff Bezos desde que empezó la pandemia? Sí, está cabrón ese güey. O sea, está demasiado... O sea, ahí se ve la disparidad económica brutal de cómo 3-4 personas hicieron billones de dólares en esta pandemia y cómo el 90 y tantos % de la población se la está llevando la chingada económicamente. Pues hay un estudio también que dice que a la gente rica aquí en México, hablando de México, en 4 meses, una vez pasando la pandemia, van a recuperar su dinero que han perdido, ¿no? Pero la gente más jodida van a pasar años, 4 o 5 años en recuperar el dinero que se ha perdido. Y ahí también te habla sobre la desigualdad cabrosísima que hay aquí en México, ¿no? Uh-huh. El hecho de que, vamos a tocar este tema, ¿no? El hecho de que ahorita en Monterrey, en Santa, ¿cómo se llama esta mamá? San Pedro. San Pedro, se están yendo a Estados Unidos a vacunarse. Los mexicanos promedios, pues no. O sea, está cañón, ¿no? A mí se me hace mal pedo, pues. Pues sí, digo, al final de cuentas lo que queremos es que el 100% de la gente esté vacunada, ¿no? Entonces, ahora sí que daría igual dónde se vacunen, pero yo creo que sí tendríamos que respetar el hecho de que, o sea, hay pocas vacunas llegando a México. Digo, Estados Unidos creo que tenía 1.7 millones diarios, estaban aplicando, ¿habías dicho? Sí, pero entonces a quién le toca y creo que lo vimos la semana pasada, pero entonces no estamos hablando de a quién, o sea, de justicia de salud, sino quién tiene el poder para comprar. O sea, ¿a quién se le va a poner la vacuna? ¿A quién puede o a quién se le debe de poner la vacuna? Pues que hay una gran diferencia, porque los que están yendo a Estados Unidos están, no sé cómo lo están haciendo porque sucedió con este Pepillo Origel, que dice que con una aplicación, pero es una vacuna que no te corresponde. ¿Tienes el dinero? Pues qué chido, pero no te corresponde, ¿no? Sí, no, mucha gente alegaba que, ok, le estás quitando una vacuna a un americano, porque pues estás yendo a vacunar a suelo americano. Viejito. Sí, que probablemente, pues, no sé, podría incluso hasta provocar la muerte de esa persona por no haber recibido la vacuna. Pero también, o sea, en el caso de Estados Unidos, no es como que no tengan vacunas, les están llegando extremadamente muchísimas vacunas. O sea, ahí sí tienen más de 1 millón de vacunas al día, están aplicando. Aventar al aire. Sí, a diferencia de México, o sea, ¿cuántas vacunas tenemos ahorita disponibles?
¿Cuántas vacunas están aplicando? Pues sí, el problema es que las farmacéuticas no son mexicanas o no se están produciendo aquí. Hasta hace apenas que Gatell fue a Argentina para hablar y traer la fórmula y pues, empezar a producirla aquí, ¿no? Sí, por cierto, se va a producir aquí. Exactamente, pero de aquí a que eso sucede, digamos que están en un periodo de ramp-up hasta que pues vamos a poder tener como una producción similar a Estados Unidos o al menos situada a lo que necesita México. Y pues creo que un buen acierto es el que estemos trayendo vacunas de diferentes lados para solventar como esta demanda que se tiene en la República, ¿no? Porque si nos atenemos a una sola, por ejemplo, AstraZeneca, pues sabemos que le está dando luz verde a todo lo que puede a Estados Unidos y pues evidentemente lo va a hacer. Y Pfizer también por pues dónde están situadas y también los convenios que tienen con el gobierno de Estados Unidos. Pero aquí en México pues iba a ser muy complicado el que pues nos voltean a ver digo, con la misma importancia que Estados Unidos y sí, ahí estaban millones de vacunas diarias porque pues no es lo mismo pues tristemente, ¿no? El tercer mundismo. Sí, pero también estamos de acuerdo que todavía las vacunas que van a llegar y todavía decides regalarlas a países necesitados, como si México no fuera un país necesitado, también ahí está cabrón. O sea, nos quejamos de que no tenemos vacunas y las que iban a llegar las cedemos a países más necesitados. Yo digo, ahorita en Latinoamérica no sé si hay un país más necesitado de vacunas que México por la cantidad de muertos que está teniendo y la cantidad de contagios que estamos teniendo. Está Colombia. Pero sí, pues, aquí... Colombia todavía no se ha empezado a vacunar. Ya ha habido algunos vacunados. O sea, en la mayoría de Latinoamérica ya hay vacunados, pero el porcentaje comparado con Estados Unidos, o sea, es mínimo. Claro, estamos hablando que Estados Unidos tiene 300 y tantos millones de habitantes y obviamente tienen que vacunar a millones de habitantes, pero aún así en Latinoamérica, o sea, el porcentaje de vacunación creo que no llega ni al 1% en todos los países. Es algo de justicia social, o sea, si Estados Unidos también hubiera... Lo que hizo Trump fue brindar que las vacunas no se fueran de Estados Unidos, lo hizo antes de salirse. Pero yo creo que si todos los países fueran una mentalidad socialista en el aspecto de la salud y las vacunas se reparten equitativamente, pues otro punto sería, ¿no? O sea, lo que hizo México a mí me parece que estuvo bien, aunque nos esté perjudicando, pero creo que hay que hablar a nivel mundial y no de un beneficio como país, ¿no? Porque ahorita estamos en ventaja contra América Latina, pero nos estamos quejando justamente ahorita de la desventaja que tenemos contra Estados Unidos. Sí, lamentablemente pues sabíamos de antemano desde antes que empezaran las vacunas que los países que tuvieran el dinero para comprar la vacuna iban a lograr una inmunidad muchísimo antes que los países de desarrollo o tercermundistas como es Latinoamérica, lamentablemente. Digo, nos gustaría que todo fuera una utopía perfecta en la que no pasaran este tipo de cosas, pero la verdad es que en el modelo de capitalista en el que vivimos, ahora sí que el que tiene el dinero en la mano es el que manda. Que no debería ser así. Sí, exactamente, no debería ser así. Pero también lo interesante son las jugadas que hizo México cuando iniciaba la pandemia. No sé si se acuerdan que México ayudó mucho a pues enviar cosas de salud y todo, tanto a China como a Latinoamérica y todo, y ahora digamos que esos favores ya se están cobrando con beneficios para que podamos tener como una mayor red de salud aquí en México, ¿no? Por ejemplo, pues ¿qué es lo que pasa? China y Rusia pues son ya digamos que los hegemones de allá del otro lado del mundo, y pues evidentemente al tener apoyo por la parte de México pues también se les facilita la vacuna rusa y la podemos traer con una facilidad mucho más grande, a diferencia si a lo mejor México hubiera tomado la postura de pues yo tampoco no te puedo ayudar y pues lo siento, quédate con tus muertos, pues digamos que eso se va como trasladando con base a lo que va sucediendo en la pandemia también, de que México no está solo para salir adelante como pudo haberlo estado, ¿no? Ahora, ¿qué opinas? Digo, a pesar de que lleguen las vacunas y que ya estén disponibles y que ya las podemos poner, que a nosotros yo creo que nos va a tocar hasta el siguiente año, porque no creo que nos alcancen en las vacunas para este año. Pero ¿qué opinas de la gente que ya se puede empezar a vacunar y que decide no hacerlo? Por este temor supuestamente de que no sabes que te están inyectando, de que el gobierno te quiere controlar y de que esto te va a traer un chip de los rusos, no sé, teorías conspirativas que circulan en las redes. Pues y, o sea, literal ha habido grandes mentes que de repente te pones a decir, ¿es en serio que esta persona está como promoviendo la antivacunación? Como Leo, el del PSOE, ¿cómo se llama? Leo Larrey. No mames, Leo, te amo, pero... Entonces... Pues no sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que deberíamos de vacunar? Digo, dentro de su postura... Mi Pati Navidad tan chula y tan perfecta. Dentro de su postura, yo creo que si hubiera un momento en la historia en el que los gobiernos dicen, quiero
controlar a la gente o quiero inyectar esta cosa, esto está en bandeja de plata. Ya tienes un celular, güey, que te controla. ¿Para qué te van a inyectar un puto chip, no? Sí, o sea, realmente es lo que hablábamos desde el primer podcast, ¿no? Realmente la privacidad la perdimos desde el momento en que aceptamos tener un teléfono o internet en nuestras casas. En ese momento la privacidad se perdió. Pero ahora, ¿qué tal que están diciendo que a lo mejor quieren hacer un genocidio para controlar esta globalización y demás? Y por eso nos están inyectando quizá alguna cosa que en 2-3 años va a detonar y va a ser un genocidio mundial. Digo, es una de las teorías que se están circulando en internet y que mucha gente por eso tiene miedo a vacunarse. Pues yo creo que son muchísimas conspiraciones que se hablan, tanto de cómo están manejando el mundo, como todo este tipo de vacunas que salen. También pues se ha cuestionado mucho de cómo es posible que esta vacuna se haya desarrollado tan rápido, ¿no? Estamos hablando de que la pandemia apenas va a tener 1 año en curso y ya tenemos la cura e incluso ya se está aplicando a las personas. Entonces, digamos que son las cosas en las cuales te hace pensar que estaba preparado todo. Exactamente, que estaba preparado, que había cosas así, pero pues yo estoy a favor de la vacuna. O sea, yo en lo personal sí me voy a vacunar cuando lo pueda hacer. Y no sé, o sea, creo que es una moneda al aire. O sea, justamente como mencionabas tú y también tú en el primer podcast, ya estamos controlados desde hace muchísimo tiempo. Entonces, seamos un experimento o no, o esté sucediendo algo más allá de que nosotros no sabemos qué es lo que se cocina en esos niveles. Pero, pues, si es la solución que hay ahorita, creo que, pues, debemos de tomarla y, pues, afrontar como ese riesgo, ¿no? También tenemos el otro antecedente de las vacunas, cómo han ido erradicando enfermedades que antes eran letales y ahorita, pues, ya digamos que no te hace nada, ¿no? Como el sarampión, viruela y cosas así que antes causó millones de muertes, no miles. Y pues creo que es una más, o sea, creo que también es el adaptarse del ser humano a lo largo de la historia, a lo largo de las etapas de la evolución que tenemos. Y pues también la otra parte es que ¿por qué esta vacuna pudo salir antes? Pues también creo que habla del avance tecnológico médico tanto de los laboratorios como de los gobiernos, de que pues quizá esa es la ruta en la cual les vamos a estar yendo, ¿no? Y a lo mejor si ahora nos tardamos 1 año, a lo mejor posteriormente van a ser 10 meses, 8 meses, 6 meses. ¿Por qué? Porque el contexto y las necesidades, así como la evolución de las cepas y de los virus, pues cada vez va a estar como mucho más mapeado para ser muchísimo más eficientes y traer estas soluciones a la gente. Entonces, creo que también es o sea, puede sonar un poco egoísta el de yo no me quiero vacunar porque estamos hablando no solamente de yo. O sea, sé que al final de cuentas el hombre se dirige sobre yo primero y después sigo yo también, pero creo que en estas pandemias ayuda bastante a que si yo quiero estar bien, pues también mi vecino tiene que estar bien, ¿no? Porque de nada me sale que yo me cuide, que yo haga todo, si en mi entorno no van a estar vacunados y va a existir el virus todavía de una manera letal. Entonces, creo que sí debería de haber también ese cuestionamiento o esa responsabilidad de que yo también puedo aportar a la inmunidad que podría haber para retomar mis actividades que quiero hacer como... Pues es lo que está pasando, por no quedarnos en casa. Digo que muchas familias no podían, pero por no podernos quedar en casa 15 días, 1 mes, ya vamos para el año de la pandemia. O sea, porque se hubiera erradicado, se hubiera controlado si por 1 mes nos hubiera detenido todo, nos hubiéramos encerrado, no hubiera salido, hubiéramos detectado quién tiene, quién no tiene y no hubiera habido ese cruce de contagios que muchas veces no sabías ni cómo, pero es que el primo del vecino, del amigo estaba contagiado, entonces hizo una cadenita y resulta que ya estoy contagiado yo. Entonces creo que si desde un inicio nos hubiéramos encerrado, que repito, no se puede aquí en México, no se podía detener completamente todo durante 1 mes, pero de haberse podido, hubiéramos podido controlar una pandemia que ahorita llevamos para el año. Pero sí nos encerramos 15 días. En la primera vez que Gatel nos encerró, sí nos encerramos 15 días y fueron todos. O sea, a lo mejor no todos, pero sí fue como un gran mensaje que se hizo y mucha gente sí se encerró. Sí, pero también siento que fue muy pronto, porque, o sea, literal se hizo ese encierro, fue el inicio casi de la pandemia y fue cuando teníamos como menos de 10, 15 muertos. O sea, y todo el mundo como que se paniqueó y todo el mundo se encerró. Sí, o sea, creo que a partir del primer muerto, como a los 5 o 10 días, fue como que, ¿saben qué? Enciérrense porque ya están empezando a haber muertos. Todo el mundo se asustó y todo el mundo se encerró. Y fue súper pronto porque probamos lo que son 15 días de que no hubiera transporte, de que no hubiera
muchos de los comercios cerraban a las 6, 7 de la tarde. Entonces probamos lo que era eso y dijimos, ¿sabes qué? Es que esto no es sustentable a largo plazo. O sea, si me encierras 15 días más, un mes, literal. Vamos a morir de hambre. Ajá, si no me muero de COVID, me muero de hambre. Entonces, siento que por eso ahora todos estos nuevos encierros o botones de emergencia, como les llaman, de que tienes que cerrar temprano, de que se reduce el transporte público, de que reducen las actividades. Sí, pero no lo puedes reducir al 100%. O sea, no lo puedes controlarlo 100%. Y pues obviamente de nada sirve que la gente que pueda se quede en casa si la gente que no puede sigue saliendo y sigue provocando estos mismos contagios. Sí, y pues también es que pues también la gente no está lista para tomar esas órdenes. Es que, por ejemplo, vamos a recortar el espacio público, ¿no? O más bien el transporte público. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente me voy más temprano y a esa hora sé que van a dejar de pasar camiones o la red de trenes y todo, y pues a esa hora me regreso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si esa misma mentalidad la tienen 3,000 personas, pues va a salir la misma. En vez de que me limiten de salir, me están limitando a regresar más temprano de mi trabajo o o a mi casa, ¿no? Que pues también está mal, y pues también esto no puede funcionar también el encierro de una tal manera, porque ya el mundo está muy globalizado. Entonces, ¿de qué sirve cerrar tú, quedarte en tu casa, no hacer fiestas y todas estas medidas, si de todas maneras digamos que es un mundo abierto a que personas de otros países llegan y se van? Y pues, o sea, también ese es un punto muy, o sea, muy importante, ¿no? Que no puedes cerrar tampoco tus fronteras, porque en este contexto ya de los territorios, pues ya no es escalable el que tú solo te encierres y vivas en tu burbuja, porque así como otros países dependen de ti, tú dependes de otros, y pues esa es la cadenita, pues, o sea. Que Estados Unidos lo hizo un tiempo, cerró Canadá fronteras. lo está haciendo cabrón. Sí, o sea, hay países que sí pueden, pero lamentablemente Latinoamérica, yo creo que... Y México, que vive del turismo canadiense, es que acaba de cerrar las fronteras. Canadá acaba de cerrar las fronteras a México. Pues Ebrard y la secretaria de Turismo y el secretario de Economía, nuestra hermosa Tatianita, pues todos pegaron el grito en el cielo: ¿cómo Canadá no va a permitir que vengan, sabe cuántos millones de dólares canadienses no van a venir aquí? Es cierto, como dice Oscar, o sea, nos está partiendo la madre económicamente. Canadá se está cerrando, pero pues a Canadá no le va a pegar tanto, ¿no? Exacto. Sí, pues no viven del turismo, viven de las mineras que están aquí en México. Exactamente. Matando a mexicanos. Le cerramos la puerta para que no puedan entrar y salir de acá, pero pues nuestro dinero sigue segurito trabajándose allá. Sí, aunque ahora, ¿qué opinan de esta otra postura? Si no funcionan los botones, si no funciona el que tengamos distanciamiento social, o sea, en lo particular creo que puedo hablar por nosotros tres, que sí tomamos estas medidas y estamos aislados y podemos tomar como estas ciertas responsabilidades que le toca a cada persona para no seguir elevando el número de contagios y la pandemia, pero pues también no puedes obligar a la gente a tener. Entonces, o una de dos, o no poner restricciones y que pues háganse bolas ustedes, y si colapsa el sistema de salud, lo siento mucho. O sea, creo que es una medida muy, muy Hitler, pero pues también si la gente nos ayuda, pues también tú cómo vas a estar atrás de ellos, o sea, también no puedes hacerlo. Y pues la otra es que como Nuevo León, ¿no? Entonces que existan multas o que si exista algún arresto simbólico de, pues oye, no tienes como libre tránsito, y si no es esencial las actividades que estás haciendo, pues quédate en tu casa, si no vas a ser acreedor a alguna multa o algo que pues te duele, ¿no? Si, o sea, si no te duele tu salud, pues a lo mejor tu cartera sí te va a doler. Yo creo que sí falta un poquito más de mano dura en ese sentido de las autoridades, porque, o sea, aquí, al menos en Guadalajara, donde vivimos, creo que sí veíamos que a cada ratito había fiestas, 15 años, bodas, había casinos abiertos. Tú decías, no se supone que estamos en un botón de emergencia, no se supone que nos estamos cuidando, nos estamos reservando. Creo que unos 15 años, o sea, a lo mejor sí, no tú cumples 15 años 2 veces en la vida, pero pues puedes celebrar tus 16 el siguiente año si ya todo mejora, o puedes celebrarlo en tu casa. Una boda, pues te puedes casar por el civil y la boda la haces a los 2 años, al año que te hayas casado. Sí, o sea, creo que son cosas que sí se pueden posponer y que no son de vida o muerte, como sí es el hecho de no cuidarte, el hecho de estar haciendo tus bodas y tus fiestas con 50, 100, 200 personas que salen contagiados de ahí y que desenlaza, quieras que no, en una que otra muerte. Quizá no de tu círculo directo,
pero en tu fiesta a lo mejor se contagian 20, esos 20 van y contagian otros 200 afuera, y alguno de ese rebote termina en muertos. Eso es lo que pasó, que enero, ¿por qué fue el más crítico? Pues por todas las fiestas que hubo a lo largo de diciembre, posadas, que fiestas de Navidad, de Año Nuevo, y ahorita dicen que ya va a la baja la hospitalización y los contagios. ¿Por qué? Porque ya pasaron estos 15 días de gracia. Pasó lo crítico. Y pues ya digamos que se están parando, porque pues también enero no es un mes de muchas fiestas a lo que es diciembre en cuanto a esas actividades, ¿no? Entonces o sea, yo sí lo veía venir, que iba a haber un pico muy grande pasando diciembre, pero volvemos a lo mismo, o sea, justamente fue algo totalmente innecesario, porque la mayoría de estos contagios fue por irresponsabilidad ya, de que no me importa, quiero pasar la fiesta o hay que juntarnos porque ya se va a acabar el año, o sea, esas costumbres tan arraigadas de que van más allá de mi bienestar personal. Y también creo que lo podemos trasladar depende de tu estatus socioeconómico, también es qué tanto te cuidas y qué tanto no. ¿Por qué? Por ejemplo, alguien que tiene dinero no necesita salir a trabajar. Alguien que puede trabajar desde su casa, puede trabajar, puede no salir, todo lo puede pedir en línea, todo le llega a su casa, entonces no tiene necesidad de salir. Pero lo que pasa es que muchas veces esa gente también es la que termina saliendo a fiestas porque pues termina pues harto del encierro. Y sí, curiosamente aquí en Guadalajara los primeros hospitales que se saturaron fueron los privados antes de saturarse. Los públicos, a excepción del IMSS, fue el único que se saturó. Los privados, o sea, el Puerta de Hierro se saturó, el San Javier se saturó, de aquí de Jalisco, ¿no? De Real San José. O sea, no sé si el San José se saturó. Real San José, sí, el que está enfrente de la Gran Plaza. Yo, por ejemplo, yo tengo amigos que llevaron a sus familiares acá al Hospital Angeliaño, que es un hospital ahorita COVID, y es difícil encontrar lugar. O sea, a pesar de que son hospitales privados. Su equipo lo tiene ahorita como público. También ese, ¿no? El Ángel de Año es público. No sé si lo... No, el Ángel de Año. ¿Cuál dije yo? ¿Su equipo? Su equipo siempre ha sido público. Sí. No, su equipo es público. Ahorita lo dejaron... El Ángel de Año es público. Ok. Sí, y ahí, por ejemplo, cuesta trabajo, o sea, encontrar una cama. Y lo que estaba el otro día escuchando es que no solamente importa que haya camas disponibles. Puede haber camas disponibles, pero ¿de qué te sirve si no tienes una toma de oxígeno y si no tienes médicos lo suficientemente capacitados para tratar a estas personas? Entonces, empiezas a tener una sobresaturación de pacientes, no tienes ni el personal ni el equipo médico adecuado. Sí, a lo mejor tienes camas para que lleguen ahí, pero van a llegar a morirse a las camas. O sea, necesitas tener, aparte de tener camas disponibles, necesitas tener personal capacitado y necesitas tener tomas de oxígeno, necesitas tener todas las herramientas y personal necesario para poder tratar a los pacientes COVID. Siento que por eso también está ahorita colapsando mucho aquí en México, en Guadalajara, no se diga ya en la Ciudad de México, porque pues no se tiene la infraestructura ni se tiene capacitado al personal necesario para poder hacerle frente a la enfermedad como tal. Sí, porque también ahí ya llega como un hartazgo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de los doctores de cuídense y si les vale madre a ustedes, pues también a mí, entonces ya no los voy a estar atendiendo? O cuántas historias no se cocinan, que la verdad dudo de que sean verídicas, pero de que los están dejando morir y cosas así, que pues cualquier cosa que sale mal, pues apuntan al doctor, ¿no? Entonces, pues también el médico ya los llevan prácticamente ya muertos al hospital y todo, y luego tienen que cargar con esa responsabilidad que dicen los familiares que tienen, que porque lo mataron, que porque esto, cuando pues ellos mismos no tomaron las cartas en el asunto para que su familiar no estuviera en esos momentos, ¿no? Y pues, o sea, creo que fue un muy buen acierto el que empezaran a vacunarlos a ellos, porque pues también ya se empezaba a dar mucho de que estaban cansados, de que estaban empezando a enfermarse y a morir, y pues también colapsaría, como mencionas, o sea, tendríamos camas, tendríamos respiradores, que sería lo peor de todo, pero no tuviéramos personas que pudieran utilizarlo eso en beneficio de salvar vidas. Uh-huh. Y es que aún así también, aunque te cuides y tomes todas las medidas, volvemos a lo mismo, no funciona si no hay una hegemonía cuidándose al mismo tiempo. O sea, si tenemos gente a la que le va a valer madre la pandemia y cuidarse y usar cubrebocas y no hacer fiestas y demás, por más que el 95% de la población se cuide, si existe ese 5% que no se cuide y que le vale madre, por culpa de ese 5% es que todavía no hemos podido volver a la normalidad. Hubo una historia hace poquito en redes que se hizo viral de un señor que tiene sobrepeso, es hipertenso, tiene fallos renales en el corazón y demás. Y desde que empezó la pandemia se super encerró, se cuidó, no salía, tenía a su mamá grande viviendo ahí con él,
tenía a su esposa y a su hija. No salían para nada, literal estaban como herméticos en su casa. Si acaso salían a comprar el súper o lo pedían, les llegaba el súper, desinfectaban todo el día estaban lavándose las manos y demás, y no querían contagiarse. Este señor sufre un preinfarto, tiene que llegar la ambulancia y lo trasladan a un hospital. Lo meten a una sala de hospital con otros 54 pacientes, debido a la saturación que hay ahorita en los hospitales. Se contagia el señor y al regresar a casa contagia a su esposa, a su hija y a su mamá. Entonces, imagínate, aunque no estés saliendo, aunque estés hermético en tu casa, tarde que temprano tienes que salir, y salir es estar expuesto. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues precisamente por lo mismo de que no el 100% de la gente quiere ni puede quedarse en su casa. Entonces, lamentablemente, mientras que no tengamos una vacuna, ahora sí, masivamente en el país, realmente va a ser muy difícil que podamos sobrellevar la pandemia. Y ahora, al ritmo que nos estamos vacunando, como decía, yo creo que no nos va a tocar ni este año y con suerte ni el próximo. Entonces, yo creo que ahorita la pandemia no es porque ya llegó la vacuna. Hay mucha gente que ya baja la guardia, que dice, ya está la vacuna, ya en 2-3 meses me va a tocar la vacuna y ya puedo relajarme. Yo creo que todavía las afectaciones de la pandemia y del COVID van a seguir todo el 2021 e inclusive el 2022. Como hablaba Memo al principio, se dice que la gente que tiene dinero y que tiene sus negocios en 3-4 meses, pum, regresan de vuelta a la normalidad una vez que todo el mundo esté vacunado. Hay gente que está trabajando o que perdió su negocio, perdió su empresa, que le va a tomar 4, 5, hasta 10 años poderse recuperar de este golpe de la pandemia. Y de ahí volvemos otra vez al tema pues ahora sí, de la partición que hay en cuanto a la riqueza en el país. Digo, hay muy poca gente con mucho dinero y hay mucha gente con muy poco dinero. Como recomendación, simplemente, pues, la única... podcast. No se reúnan. La única vacuna que tenemos ahorita, entre comillas, a la mano es tanto el gel antibacterial y el cubrebocas y quedarnos en casa. Porque, pues, mientras que no recibamos la vacuna como tal, creo que es lo único que no nos va a evitar que nos contagiemos al 100%, pero que va a reducir en gran medida, que mientras nos estemos poniendo gel antibacterial, mientras estemos usando cubrebocas y en la medida de lo posible nos estemos quedando en casa, vamos a reducir y minimizar el riesgo de podernos contagiar. Totalmente. Así es. Y ahora, cambiando de tema, ¿cómo ven ahorita? Estamos hablando de las plataformas estas digitales de streaming y demás. Ahorita yo estoy viendo unas series nuevas en Amazon Prime Video, que es la única que estoy pagando realmente. Y me sorprendió la cantidad de producciones que ya son individuales, tanto de Netflix como de Amazon, pero que son malas. O sea, son malas como el cine mexicano, se podría decir. No sé si es porque la producción se haga con presupuesto de aquí de México o realmente es presupuesto americano, presupuesto de Amazon y presupuesto de Netflix, pero que están haciendo producciones tan malas. Creo que estamos, como ya pasamos una decadencia en el cine mexicano, creo que ahorita estamos empezando a vivir una decadencia en las plataformas y el contenido que hay en las plataformas como Netflix, Amazon Prime, todo. No sé cuál fue la última serie buena que viste, qué fue el último que dijiste, esta producción está bastante chida. Mandalorian. Bueno, creo que sí. No tengo Disney Plus. Bueno, no la he visto, no sé si es de buena, la voy a ver, porque tengo mi la verdad te la súper recomiendo. Yo, o sea, sé que quizá no eres tan fan de lo que es el mundo de Star Wars. Para los que son fans es la mamadísima esa serie. Para los que no son tan fans, es una muy buena serie que puedes hacer. Sale la ratita verde, ¿no? Sí, no es una ratita. ¿Cómo se llama? Sí, la ratita verde. Se llama Grogu, conocido como Baby Yoda, ¿no? Que lo bautizaban así. Pero, o sea, yo creo que fuera de esos como pequeños destellos de contenido que hay de veces de calidad, creo que nos estamos plagando en las plataformas de mucho contenido mediocre. Vemos todo plagado de ya producciones tipo novelas. Ahora ya no son novelas, ahora ya son series con lo mismo. Miniseries. Exactamente lo mismo que una novela, pero ahora en producción de serie. Sí, yo creo que no... Mira, yo sí he visto contenido muy bueno en Netflix, muy, muy, muy bueno, no contenido mexicano, desafortunadamente. A lo mejor aquí me van a decir malinchista, no sé. Pero yo sí he visto contenido muy bueno en Netflix. Acabo de ver una serie que no me acuerdo cómo se llama, Bodies, algo así, que está buenísima. Es una miniserie de 16 capítulos. Cada capítulo dura 20 minutos, o sea, te la chingas en un día. Y había otra que se llama Pose. O sea, sí he visto series muy buenas. Pero las mexicanas, como la última que salió, que fue Monarca, que estuvo dentro del top 10, que no es otra cosa más que una narconovela. Y eso ahorita está, o sea, pegando durísimo. Pues la serie de Narcos, que La Reina del Sur, que o sea, todo lo que... La Reina del Sur estuvo buena en su momento, porque ¿sabes qué? Yo la vi, pero, o sea, La Reina del Sur fue de las primeras narconovelas, estuvo bien como, órale, pero ya. O sea, las han encargado de explotar el tema en todos los sentidos. Y de ponernos a México, o sea, yo creo que todo el contenido que está haciendo
Netflix, no sé si Amazon, pero Netflix es narconovelas, es lo que le vendemos al mundo, ¿no? Porque Netflix lo va a reproducir en España, en Colombia, entonces le estamos vendiendo narconovelas. Yo creo que ese es el coraje de mucha gente de que dices, o sea, al chile lo que estás pintando en tu serie, o sea, sí pasa, pero no es como, o sea, si te estás enfocando 100% en que así se vive en todo México, todo el mundo quiere ser capo, todo el mundo quiere ser narco. Los empresarios ya son narcotraficantes, eso es lo que estás mandando. Sí, o sea, y en cierta parte sí, pero también siento que, o sea, no es... Los Waxicans son narcotraficantes. No es una generalidad, y yo creo que sí está demasiado mal enfocado ese contenido, porque era lo que antes veíamos en las caricaturas y demás, ¿no? Cómo pintaban al mexicano. No, pues el aquel que anda en guaraches, que anda arando la tierra, que trae su sombrero y que le gusta el mariachi, la banda y anda a caballo, casi. Se veía México en un tono sepia. Sí, o sea, literal, es Sí. en México y es un tono amarillento, tono sepia, y es como que, o sea, aquí al Chile hace en los años 50 quizá se vivía de ese estilo, pero pues ya ahorita pues nos alcanzó la tecnología y creo que no se sabe vender como tal, o a la hora de hacer producciones no se sabe vender lo que hay realmente aquí. O sea, yo creo que hay lugares tan chingones, playas tan hermosas, paisajes tan chidos donde pudieran hacer producciones y grabaciones de películas, series, lo que quieran. Historias muy bonitas. Sí, pero también creo que hay una carencia de tanto actoral como de productores, como de... Yo creo que hay muy buenos actores y creo que hay muy buenos productores. Sí, yo creo que sí, pero ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que se sigue consumiendo. O sea, al final los consumidores de estas series pues están agradecidos y si hacen 10 series sobre esto, lo van a seguir viendo y lo van a seguir viendo y reproduciendo y todo. Entonces, pues, ¿qué haces como empresa o qué haces como actor o como productor? Pues si eso está generando dinero, pues obviamente lo voy a explotar hasta que ya no me esté dando el rendimiento que yo estoy buscando. Entonces, pues ahí pues, se habla mucho también del cine, ¿cómo le llaman? Bueno, ahí lo corto. Del cine, puta, güey. Me pones como bloopers. el cine... Secundario, pero ¿cómo les dicen? No, sí, Alternativo. Ándale, otra vez. Del cine alternativo, que pues ahí digamos que hay mucho mayor producción, hay mucho más ideas, hay cosas de querer hacer las cosas mejor y no tan digamos que al ahí se va o que sea tan consumible el producto, pero pues también no jala masas, entonces pues va a un grupo muy reducido de personas, la ven, ok, muy chido, gracias, pero pues no se pueden sustentar o no pueden sacar más material sobre eso porque lo que está vendiendo es lo otro y está reventando millones de dólares. Sí, pues ha habido producciones muy buenas de tanto mexicanos con actores y demás, pero pues sí, como dices, no se hace como que tan consumible. Son como muchas producciones de nicho, muchas de ellas, y no se vuelven como que tan rentables a largo plazo, o no se vuelven tan virales, o no se vuelven como tan promocionables. Como el contenido, como mencionaba, ¿no? Lamentablemente en México pues se consume mucho ese tipo de contenido, y hoy en día, sobre todo, que ya estas plataformas empiezan a recibir a un público mucho más amplio, que no solamente es aquel que tiene un buen internet y que tiene para pagar una suscripción a Netflix, sino que hoy en día es tan barato pagar una suscripción a Netflix y es tan básico tener internet en tu casa, que ya toda la gente que antes veía sus novelas y series en la televisión abierta, ahora se están migrando a estas plataformas y por eso nos estamos llenando de este tipo de material y contenido. Y está bien, ¿no? Que se haga contenido para todo el mundo. O sea, yo no digo que se deje de hacer, pero pues también, oye, yo quiero ver contenido variadito. Sí, yo recuerdo hace 4 o 5 años tú decías, güey, es que voy a pagar mi suscripción a Netflix o Amazon Prime. Estuvo muy buena. Porque, o sea, las series que se estaban haciendo ahí, no veías algo similar en la tele. O sea, y acá había producciones muy buenas que se estaban... Mexicanas. Tanto mexicanas como extranjeras. Había producciones muy buenas que había en estas plataformas. Y casi la mayoría, por ejemplo, que tenía el sello antes de hecho por Netflix, hecho by Amazon, todo esto, tenías tú la garantía de que era una producción pues de calidad, decente, que se le había invertido dinero y que podías disfrutar. Ahora ves que una serie tiene el sello de Amazon o que tiene el sello de Netflix y dices, ay, seguro va a ser una porquería. Y la mayoría de las veces sí lo es. Entonces yo creo que sí estamos ahorita en una decadencia en la que estas empresas se están dedicando ahora ya a hacer contenido a granel, contenido para las masas en masa, y están descuidando mucho la calidad que caracterizaba antes a estas plataformas. Creo que ya cada vez está cerrando más la brecha de diferencia entre las plataformas de streaming como lo que era la televisión antes. Y lo que pasa, pues también mexicano malinchista sale la reproducción de Roma y es elaborada y es transmitida por Netflix y todo. Digamos que era una obra de calidad, o al menos que transmitía un mensaje bueno de todo lo que sucedía en México en esos años.
y pues a tirarle a la actriz, ¿no? Que porque no es güerita, que porque cómo ella va a estar en los reflectores, cómo ella sale en revistas, y pues ahí sale la misma, o sea, quieren tener los temas que se pueden consumir, como el narco, como las cosas que saben que venden, y pues tienes que poner a la gente que se han encargado de caracterizar como la gente perfecta o bonita, y si no cumple esos requisitos, para mí es una mala producción y creo que está sobrevalorando eso. Y si no me metes a Eugenio Derbez, ¿no? Exactamente. O a Omar Chaparro. Omar Chaparro, no, tu película está chafa. Ajá. O sea, y yo creo que también por eso tenemos tanta fuga de talento. ¿Cuántos actores no hay? Buenos actores que pues dicen, la verdad aquí en México... Eugenio Derbez se nos fue a Hollywood también. En una que otra producción, y las que ha hecho con presupuesto americano no han estado tan mediocres como las que se hacen con presupuesto aquí en México. Pues pero ha habido directores... Diego Luna, ¿no? Sí, por ejemplo, que hasta salió en la producción de Rogue One. Luis Méndez a mí me gusta también, mucho. Luis Méndez tiene una comedia muy diferente a la que estábamos acostumbrados, lo hablamos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a una comedia muy básica y muy chafa, que nos hace reír, como la de Eugenio Derbez, lo platicamos. Sí, que funciona. Sí, funciona, pero Luis Méndez hace una comedia muy chida. Como más elaborada. O sea, por ejemplo, hablábamos de lo que era con lo que crecimos nosotros, el Chavo del 8. O sea, el Chavo del 8 a nosotros, pues literal, nos gustaba, nos entretenía, nos llamaba la atención. Pero realmente, o sea, tú te puedes analizar su comedia, sí tiene un grado de elaboración, porque, o sea, poder hacer reír sin decir malas palabras, con chistes muy cortos y demás, o sea, tenía su grado de arte dentro de... Sí, claro. Pero ya si lo analizas como tal, como comedia, pues nos damos cuenta que es una comedia muy básica, que es una comedia, pues, de antes, obviamente, ¿no? Yo creo que si ahorita a un chavito de hoy en día le pones quizá al Chavo del 8, muy probablemente lo pueda disfrutar, pero no lo va a disfrutar al grado en el que nosotros, que literal era de, no me puedo perder el capítulo y llegando a la escuela tengo que poner el Chavo del 8 porque lo quiero ver. Pues por eso hicieron el Chavo animado. Sí. Justamente por eso, para romper las barreras de las diferentes generaciones y que se buscara como el mantenerlos, digamos que ocupados o que pudieran consumir ese producto como se hizo en la vieja guardia, por ejemplo, ¿no? Pero pues el Chavo animado ya no funciona, entonces de eso te habla de que es una comedia o es una producción que ya quizá no es tan consumible para el contexto o el público en general de ahorita. Sí, yo creo que ahorita, también nos pasa, ¿no? Yo creo que a nuestros padres les pasó lo mismo. Nuestros padres quizá crecieron con un tipo de comedia, con un tipo de contenido, que a la hora de ver lo que a nosotros nos causaba risa, nos entretenía, decían, pues que son unas pendejadas. Yo creo que ahorita nosotros estamos en ese proceso en el que nosotros crecimos, pues viendo que Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodiaco, nos reíamos con el Chavo del 8, con lo que salía con Eugenio Derbez. Y yo creo que ahorita, pues si nos volteamos a ver lo que ve la juventud hoy en día, los infantes hoy en día, podemos decir, ¿qué clase de caricaturas están viendo hoy en día? O sea, yo creo que cada quien tiene su propia generación. Yo creo que cada quien defiende con lo que creció y con lo que le gustó, básicamente. Sí, o sea, los Power Rangers ahorita ya ni se escuchan. Y tú eras el amarillo. Era el rojo. El rojo o el negro, cuando salía el negro. Entonces, volvemos a ver. O sea, ahorita yo creo que sí ha habido toda una evolución en el contenido, pero yo creo que también esa evolución muchas veces lleva, como pasa en todos los ámbitos, así como está pasando en el cine, ahorita está pasando en la música, lo puedes ver en casi cualquier arte. Hoy en día se está haciendo todo por llegar a las masas, por llegar a la mayor cantidad de personas y no tanto de calidad. Hablábamos en el primer capítulo de cómo hoy en día se ha perdido todo esto de la música, de la creación, de la creatividad detrás de, y cómo ahora todo se está haciendo en masa para poder llegar a la mayor cantidad de gente. Pero, por ejemplo, en la música yo no coincido. En la música creo que todavía hay contenido de calidad. Solamente hay que saberlo. O sea, obviamente Spotify lo que va a hacer es lanzarte este contenido que se está constituyendo, ¿no? Pero también yo conozco muy buenos cantantes que a mí me gustan muchísimo y sigue siendo de mis gustos. Sí, pero también creo que cada vez se va cerrando cada vez más, de vuelta, hablábamos de lo mismo, se va cerrando cada vez más la brecha entre quien lo hace porque realmente lo apasiona y aunque no sea lo de moda, yo voy a seguir con mi estilo, con mis letras. Sí, y muchas veces cuando ven o se dejan deslumbrar por es que ahí está el dinero, le meto duro a este tipo de género, a este tipo de música. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me toma tanto tiempo, lo hago más rápido y al final acabo ganando lo mismo o incluso más. ¿Y qué pasa? Hago una pista, autotune, y aunque yo no sea cantante, canto y funciona como Bad Bunny. Y por ejemplo, hoy en día si tú le preguntas a alguien que no es músico, pero que quiere dedicarse a la música,
difícilmente te va a decir, sí, yo quiero tener una banda de jazz, yo quiero tener una banda de rock, yo quiero ser un cantante de reggae, quiero tener mi banda de ska. Posiblemente ya la mayoría o se quiere dedicar a hacer rap, o se quiere dedicar a hacer hip hop, o reggaetón, o todo ese tipo de nueva música que siento yo que está hecha más en masa que con calidad. O sea, no creo que hay un factor artístico detrás de las canciones que hoy en día están en el trending topic. En nuestra generación sí era muy común. Yo tenía muchos amigos que tocaban en grupos. Sí, no, y o sea, tenían toquines en la prepa. Incluso, pues, Oscar y yo estuvimos en una banda en lo que es secundaria y prepa, y era como que, pues, toda nuestra generación básicamente era la tirada. Si te gustaba la música, tenías que tener una banda de lo que quisieras, que te digo, de ska, de reggae, de punk, de rock, lo que quisieras. Y había gente que, pues, se iba a tocar a bares, se iba a tocar, porque también había lugares donde poder tú, ahora sí que, explayarte y presentar tus propuestas. Había, por ejemplo, aquí en Guadalajara está el Tianguis Cultural, ahí podías ponerte a tocar. Había como estos pequeños bares donde había música en vivo y podías tú empezar ahí como a darte a conocer y demás. Hoy en día un bar con música en vivo yo creo que pues es muy poco rentable, y por lo mismo pues pongo unas bocinas grandotas, les pongo el reggaetón a todo volumen y 20 pesos todo. Y yo con lo que me mantengo es con la venta de alcohol, que la gente aquí esté bailando y o sea, ya no le invierten tanto como a la calidad, sino a la cantidad. Es que ya lo están viendo como un lujo. Sí. Si tengo una banda que se pueda presentar en mi negocio y todo, les tengo que dar de comer o les tengo que pagar, y obviamente todo eso es merma para mí. Y pues yo veo que la gente no se queja si le pongo 2 bocinitas, de todas maneras me van a estar consumiendo. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que sucede? Pues justamente estos foros se están terminando, y pues eso hace que haya mucho menos bandas, y evidentemente la creatividad y todo de las nuevas generaciones se ve mucho más limitado. Es que obviamente también es por negocio, como hablábamos, porque pues imagínate una banda, por ejemplo, una que de las últimas que fui a ver fue Zoe, que es una banda que tiene como, no sé, 5, 7, dependiendo, a veces 10, 15, 20 músicos en escena. ¿Cuánto el pastel no se reparte entre tantas personas? Aparte, agrégale pues el transporte de todos los instrumentos, de todo el equipo que hay detrás de. Entonces sale muy caro presentarse en un lugar, estar yendo de ciudad a ciudad, eso de las giras y demás, sale costoso. Obviamente que lo recuperan, es negocio para ellos también, pero ahora compáralo con alguien que a lo mejor se puede presentar y nomás trae un DJ que en la computadora le ponen los beats y los mixes, todo el rollo, es él cantando con autotune, que ni siquiera necesita vocalizar bien. Puede que cobren más o puede que cobren lo mismo. La oferta es más. Sí, es mayor. La demanda es mayor. Es mayor todavía la demanda a otro tipo como de bandas y demás. Y obviamente, pues el pastel que te toca es enorme porque no necesitas tanto y le puedes meter incluso más producción. Le metes más efectos de iluminación, más efectos acá de humo, que fuegos pirotécnicos y demás. Lo haces como más atractivo también visualmente para la gente. Entonces, la gente que diga, pues musicalmente no estoy disfrutando a lo mejor un sonido, una composición tan bien ejecutada, no estoy escuchando a alguien que canta precioso, pero pues lo que es el showman, básicamente eso es lo que me está vendiendo a mí, que es por ejemplo lo que va a pasar ahora en el Super Bowl, que yo era algo que les decía que año con año como que estamos entrando en una decadencia más cañona. ¿Te hacen el Super Bowl? Digo, a mí The Weeknd la verdad que ¿Sí? O sea, The Weeknd sí es una mamada, pues. A mí The Weeknd sí me gusta. Cortas eso. A mí The Weeknd en lo personal sí me gusta. ¿Quién es el que va a cantar ahorita? The Weeknd es la banda que va a estar en el intermedio. Entonces cortas todo esto. Por ejemplo, Bad Bunny y J Balvin estuvo en el pasado junto con esta Shakira y creo que J-Lo y no sé quién más estuvo ahí. Fueron varios. Para mí fue de los peores Super Bowls de la historia. Sí, estuvo aquí. Sí, esto fue de los peores. Estuvo entretenido. Pero es que es el show. Es justamente lo que dice, se vende el show. Sí, o sea, el show estuvo bueno, pero realmente musicalmente estuvo del asco. Pero el show estuvo entretenido, estuvo bastante bueno. Además, ahora que va a haber en el medio tiempo este año, yo me imagino que va a ser una producción todavía mucho más grande, porque va a ser muchísimo más la gente que lo va a ver desde su casa, porque en teoría iban a limitar el acceso, no iba a haber tanta venta ahí de insumos, de merch y todo el rollo que sabemos que es un boom económico cuando hay un Super Bowl. Entonces, al haber menos gente, obviamente va a haber menos lana ahí, entonces le van a querer invertir un poco más el presupuesto online y que la gente lo pueda ver desde su casa. Entonces, yo creo que va a ser un show bastante entretenido. The Weeknd se me hace una banda buena, me gustan varias de sus canciones, pero también pues ya empiezan a incluir ahí, no sé qué iban a traer, que la Rosalía y que esto otro que está de moda. Sí, yo me imagino que están así como una mesa redonda los productores del Super Bowl
Incluso Pepsi había dicho, voy a recortar mis comerciales para que el show de medio tiempo tenga más tiempo para... Más protagonismo. Más protagonismo dentro del espectáculo. Entonces yo me imagino que está en una mesa redonda y a ver, ¿cómo cagamos el Super Bowl? Pues ahorita Rosalía, es lo que falta, ¿no? O sea, justamente Shakira sola creo que lo pudo haber hecho bien. Incluso es que J-Lo también lo hace bien. Sí, incluso con J-Lo está bien. Shakira y J-Lo creo que como antes, ¿no? Por ejemplo, antes la escena más Bruno Mars hizo solo Bruno Mars. Bruno Mars estuvo con Red Hot Chili Peppers. Ajá, con Red Hot Chili Peppers. Para mí fue de los mejores shows de Super Bowl. Madonna. Estuvo Lady Gaga, que también hizo un muy buen show. Lady Gaga bien, Katy Perry bien. Estuvo, pues sí. Porque si nos vamos para atrás, llegas a Coldplay, llegas a Michael Jackson, o sea, estás llegando a tiers demasiado altos. Están muy perros. Y yo creo que todavía hay bandas que son muy representativas de que todavía se puede consumir muy bien, que no les han dado la oportunidad al Super Bowl. Por ejemplo, no sé, falta incluso para el mundo del rock, Metallica, que es un grupo que puede consumirse independientemente si eres rockero o no. Que estuvo muy sonado cuando era, creo que fue el 30 aniversario de la banda, creo que fue ahí del 2015, creo que era el 30 aniversario de la banda. Estuvo muy sonado que en el Super Bowl iban a estar ellos, y de hecho estaba como una iniciativa en redes en la que se le estaba pidiendo pues, a los organizadores del Super Bowl que invitaran a esta banda, que fuera como la protagonista, pero al final creo que lo cambiaron y no sé si fue el año en el que fue Katy Perry o alguien así como más pop. Que digo, está bien, pero yo creo que si te pones a comparar Super Bowl con Super Bowl, vemos una decadencia cada vez mayor, y lo mismo pues obviamente se ve reflejado en la industria musical. Cada vez está desapareciendo más este ámbito de bandas que lo hacen por amor al arte o que lo hacen artísticamente, y hoy en día cada vez estás viendo todo más a la ligera. Antes había bandas, te hablo de la era de Queen, se iban, se encerraban 1 o 2 meses, se aislaban de todo el mundo, se ponían a pensar, a componer, a cantar. Y no había COVID. Para ver... Exactamente, y sin COVID, se encerraban sin COVID. Y, o sea, literal era para entrar en un mood de creación, para poder componer un disco. O sea, y tú veías desde la canción 1 hasta la canción 12, 15, y te estaban narrando una historia, todos tenían como ese hilo. Hoy en día ni siquiera se hacen discos, porque es bastante caro, y porque me es más rentable ponerme en media hora con un vato que hace beats ahí en la computadora, me pone un beat y me pongo acá a decir unas palabras, aunque cante mal, me lo compone mediante el autotune y la producción musical. Creo que hoy en día es más respetable al productor musical que al músico como tal o al cantante. Chinga tu madre, güey. Pendejo. Entonces, ¿tú crees que el show del Super Bowl va a ser un gran show, pero musicalmente va a estar claro? Pues que a mí musicalmente The Weeknd sí me agrada, pero yo creo que sí va a ser mucho mejor show que lo que vamos a escuchar. O sea, va a ser más agradable para la vista que para los oídos lo que vamos a escuchar en este medio tiempo del Super Bowl. Porque va agregando a Rosalía, ¿no? Exacto. Sí, desde ese punto yo ya podría ponerle... Todavía no sé qué otros invitados vaya a ver. A Kuno van a meter ahí, porque ya es que Kuno sacó una canción, no se supieron. No conozco ni a Kuno. Qué bueno que no saben quién es Kuno, pero es que Kuno sacó una canción con la Rosalía. Olviden todo esto, es una porquería de canción. Yo nada más sé que es el chico que estaba vendiendo saludos en TikTok, no sé, había una página que pedías de saludos. Una canción muy culera, que yo creo que es la primera canción que tiene más dislikes, con tantos dislikes que likes. Más que la de Baby de Justin Bieber. Por mi vida. La de Baby, chinga tu madre, la de Baby está muy buena. O sea, sí, pero ha sido de las canciones con más dislikes. Tú te metes a YouTube y es una de las canciones que está en el top más alto de dislikes de YouTube. O sea, a lo mejor hablando de la versión mexicana entonces, porque bueno, hablando de México yo creo que tiene muchos dislikes. Yo creo que la que más dislikes tiene de los artistas mexicanos es que no es artista. O sea, está mal. Pero bueno, total, la Rosalía. Pero es que volvemos al punto en el que hoy en día no necesitas ser artista, no necesitas ser cantante para poder sacar una canción. Ni siquiera le pusieron autotune, o sea, véanlo, de verdad está mal. La tengo que escuchar porque no la... Mal, cabrón. Tengo que escucharla porque no la he escuchado. Pero también eso siento que también, o sea, es malo para los que nos gusta consumir como música de calidad, pero es bueno para quien quiere ser músico, que antes pues decías, oye, para yo ser músico, pues tengo que literal subir una montaña como si fuera el Everest y está muy complicado llegar a yo tener mi banda o llegar yo a ser un músico o ser un cantante reconocido, porque pues la industria está súper peleadísima y no tengo yo cómo llegar a las personas. Creo que hoy en día pues cualquier chavito puede cantar, se puede grabar, con autotune se arregla la voz, puede producir o puede estudiar para cómo producir. Creo que hoy todo lo tienes desde una computadora, lo puedes hacer tú mismo puedes dar a conocer tus producciones y demás. Ha habido muchos artistas que así empezaron ellos produciendo, cantando, tocando y demás, empezaron a compartirlo mediante sus redes
hasta que llamaron la atención ahora sí de las disqueras y las productoras grandes y ahora sí empezaron ya como profesionalmente. Pero creo que hoy en día es súper fácil para el que le gusta la música poder en algún punto, claro, requiere esfuerzo, pero en algún punto poder vivir de la música. Creo que es más fácil hoy que antes. Es mucho más fácil hoy en día sacar una canción. O sea, tenemos comediantes que están sacando discos, tenemos youtubers que ya sacan canciones, tenemos tiktokers que ya sacan sus canciones y demás. Entonces creo que hoy en día poder grabar una canción está súper sencillo, y si te gusta la música, pues es súper fácil que tú puedas grabar tu propia canción y la puedas ahora sí que compartir. Yo creo que hay cosas donde la automatización no tuvo que haber llegado. Sí, y digo, no solamente la música, la automatización y toda esta tecnología va a llegar y va a desbancar muchos otros sectores, que yo creo que la música va a ser de los menos preocupantes. Sí, porque digo, al final de cuentas, por más que automatices y todo, no vas a poder transmitir lo mismo que un ser humano al tocar un instrumento. Yo creo que es la clave de lo que es el arte, pues la fotografía, la pintura, el cine, la música. No creo que pueda ser replicada por una máquina. ¿No? Pues, o sea, puede, o sea, justamente, puede ser, o sea, puede estar ahí y puede incluso reproducirse y consumirse por parte de la gente. Pero creo que si ya nos vamos como un ojo más clínico y detallado de cómo debe de ser una buena producción o una buena canción, o desglosar los instrumentos musicales o las ganas y el empeño que le pusieron a las obras, no solamente musicales, sino de fotografía, video y cine, ahí es donde te puedes dar cuenta de que a lo mejor sí puede consumir, puede traer muchas ganancias para las personas, pero no es lo mismo a que lo hagas 100% con personas físicas que le pongan el empeño, que le pongan la mente, la perspectiva, las actuaciones, e incluso la ejecución de cosas, que ahí es donde ya se puede dar cuenta. Pero lo malo es que hacia donde va dedicado este tipo de producciones, pues no lo noto. Sí, no es tan rentable. Como la fotografía, por ejemplo. Hoy en día, ¿cuántas fotografías no vemos que dices, es que la cara de esa modelo es perfecta? Pues no es que sea perfecta, pero mediante la máquina, los programas, Photoshop y demás, es que hacen que se vea perfecto. Pero hay quienes dicen, ok, se ve muy bonita ese modelo, o se ve muy bonito ese paisaje, o se ve muy bonita esa foto, pero hay otro nicho de personas que dicen, eso ya no es arte, o sea, eso ya... Se pierde la esencia. Exacto, porque ya está tan sobrehecho por una máquina tan artificial, vaya, que ya no deja de lado todo lo que es el arte, pues, de lo mismo. Yo creo que es cuando, por ejemplo, nosotros podríamos disfrutar de una buena toma, una buena película, una buena fotografía, una buena pintura. ¿Por qué? Porque ahora sí que, por ejemplo, en una pintura, yo no soy tanto de admirar pinturas, pero sí debo de reconocer que cuando vas a un museo y ves una pintura, pues está muy interesante ver como el brochazo que dio fulanito y que así está pintada y todo, y como que te sumerges un poquito en lo que es el arte e intentas entender o intentas ponerte en los zapatos del artista, qué sintió en el momento de estar ejecutando esa obra. Lo mismo me pasa con la música. Yo cuando escucho un concierto en vivo, yo no digo, qué bonito se ve el concierto, no, yo me sumerjo y me pongo a pensar, ¿cómo sería yo estar en el lugar del vocalista? ¿Cómo sería estar en el lugar del baterista? ¿Cómo sería estar tocando la guitarra ahí? Y creo que esa conexión, ese sentir, creo que no lo puede transmitir canciones que son pues hechas básicamente a computadora, o películas o series que están demasiado con efectos especiales. Yo, por ejemplo, en el cine, creo que cuando ves un mal efecto o que no está muy bien logrado, te das cuenta y como que te desconecta. O sea, si tú estás viendo una secuencia de acción y de repente ves una explosión que se ve mal hecha, mala calidad, como que de volada hay algo que dices, esto ya, o sea, yo estaba metido en el papel, yo estaba metido en la historia que me estabas contando, estaba creyendo que realmente el protagonista podía perder la vida, pero al ver una explosión que se ve completamente falsa, como que te desconecta y dices, esto ya no, o sea, no se ve real. Sí, y hay muchas películas que los efectos sí como que dices, y aquí, o sea, si no le hubieran metido estos efectos o le hubieran metido un poquito más de empeño a los efectos especiales, yo creo que me hubiera podido conectar un poquito más con las películas. Que por ejemplo pasa con todas estas películas que ahorita son una fiebre de superhéroes. Porque han sido tan rentables y porque han costado tantísimo dinero hacer, la mayoría se hacen en cuartos con pantallas verdes, o sea, ni siquiera gastas en ir a las escenas, o ir a los lugares, que si va a salir un desierto, ya no vas al desierto, si va a salir una cascada, no vas a la cascada. Todo lo haces digital, pero lo tienes que hacer bastante bien para que no se note precisamente ese efecto de que está hecho por computadora, sino que tú sigas sintiendo
que es parte del entorno y es real. Que siento que mucho de eso le falla a la música también, porque lo intentan hacer tan artificial que se pierde precisamente esa naturalidad en la música. Si se siguiera escuchando natural, si se siguiera escuchando un poco más humano, creo que tendría un grado artístico un poquito más, aunque fuera hecho por computador, pero que se sintiera humano, creo que tendría un grado un poquito más de admiración en el sentido de lo artístico, pues. Sí, pues ahorita ya incluso cuántos de ellos no, o sea, son solistas, o sea, ni siquiera se ve, o sea, se presentan en vivo y a lo mejor es playback incluso en muchas ocasiones, o la banda se ve ya de fondo y ni siquiera los enfocan o no se ve absolutamente nada y todo el enfoque es 100% al solista o a la persona que está simulando cantar. Y pues eso es lo que vende, entonces pues ahí ya también te desconectas de lo musical, o sea, estás viendo realmente el show porque no estás viendo música ahí, o sea, no porque lo ponen en un segundo plano y casi lo hacen para cumplir de que se vea una banda y todo, pero te aseguro que si la persona no se puede parar solita a hacerlo ahí, lo va a hacer evidentemente porque eso también significa gastos y todo, y pues ellos, ese tipo de no voy a llamar artistas porque no lo son, pero ese tipo de personas dicen, pues yo solo lo puedo hacer y el público que va dirigido pues me lo está consumiendo, entonces yo también no necesito darle como mucha grasa a eso. Sí, yo creo que se convierten más como en intérpretes, cantantes y este showman, el hombre que dirige el show, que es como la figura pública. Y yo por querer ir a ver a esa persona es que voy a pagar un boleto, no tanto por la música que voy a escuchar, no tanto por la calidad que tenga, sino por el showman, el ir a ver a esa persona en vivo. Yo creo que es lo que vende. Y yo, por ejemplo, lo transporto, por ejemplo, a los deportes. Como si el día de mañana viéramos un partido de fútbol que está hecho por computadora o que es una renderización virtual, como si estuvieran jugando FIFA, básicamente, y que estuvieras viendo el partido. Yo creo que, o sea, lo intentaron cuando empezó la pandemia, que los mismos jugadores de los partidos se ponían a jugar FIFA, y o sea, y hubo una, creo que se llamaba E-Liga MX, que era como una liga electrónica, y era jugadores del mismo equipo, se ponían a jugar contra jugadores de otro equipo, pero todo mediante virtual, pues todo mediante los videojuegos. Y pues la verdad es que no, o sea, sí lo pasaban en la televisión y todo, pero sí, en serio, o sea, sí le intentaron explorar ese mercado, pero yo creo que pues no es lo mismo, o sea, pierdes completamente la esencia de lo que es ver un partido y la emoción. Exactamente, entonces ya se corta ahí todo ese sentimiento que tienes hacia un equipo, ver la gente cómo corre y demás, como si por ejemplo en la Fórmula 1, en lugar de poner gente corriendo en los coches, pusieras coches autónomos a correr. O sea, ¿qué sentido tendría ver una carrera de coches que están corriendo sin pilotos? O sea, como que pierde la esencia detrás del deporte. Que puede llegar a pasar, ¿no? Porque con la música, como tú dices, ahorita me estaba poniendo a pensar, muchas canciones que hoy en día, me estaba poniendo a pensar, son letras que es el mismo párrafo, son dos párrafos, repetido, y me pongo a bailarlo, ¿no? Pero las canciones de antes, como las de Zoe, que cuando sí, tienen una estructura completamente distinta. Y las sentías, ¿no? Y si la cantabas y te dolía y llorabas y te ibas a poner todo un bar y escuchabas a los bares en vivos, no ibas así. Ajá. Pero hoy en día ya no es así. Hoy nada más bailas con... Probablemente llegue a suceder. Yo no creo y espero no verlo, pero probablemente lleguemos a perder esa parte emocional en los partidos de fútbol, en las carreras. Probablemente sí. Y algo que decías de la música y que el otro día estaba leyendo sobre eso, es como antes la estructura de las canciones tenían como una estructura muy distinta a la que hoy tienen. Antes era un intro, puede durar de 30 a 40 segundos, luego pues empezaba un pequeño verso, pero la parte clímax, la parte como la que te hace recordar la canción, que la cantas, que todo el mundo se la sabe. Era un coro repetido 2-3 veces. Así es, ¿no? pero esa parte empezaba como en el minuto 1 y medio, 2, a veces hasta el minuto 2 y medio, que era la parte más emocionante de la canción. Y hoy en día todo es tan digitalizable, todo es tan lo queremos a la rápida, que hoy en día son 10 segundos de intro, no hay estrofa de por medio, nada, te brincas directamente al coro. La mayoría de las canciones que escuchas hoy en día es un intro pequeñito de 10-15 segundos y empieza ya lo bueno, porque si no capto tu atención rápido, pues te vas a brincar a la siguiente canción y pues obviamente a mí no me conviene. A mí me conviene que te quedes escuchando toda mi canción y que incluso después escuches otra y que sea lo mismo. 10-15 segundos de un pequeño intro y vámonos con el coro, con el boom, que es lo pegajoso, es lo que se te va a quedar en lo que vas a cantar. Si te fijas, la mayoría de las canciones hoy en día, sin el coro no está antes del minuto 1, muy probablemente son canciones que no son booms, no son tan reproducibles. Por lo mismo, porque a lo mejor la escuchas los primeros segundos y dices, está aburrida, vámonos, la que sigue.
La mayoría de la gente que escucha música en plataformas, pues hace eso. Cuando no pones la canción vas escuchando, escuchas 20 segundos, 30 segundos, no te enganchó, no hay nada divertido, no hay loca, la que sigue, vámonos. Entonces, también el esquema melódico ha cambiado bastante. Con consumidores, ¿no? Sí, digo, a final de cuentas la culpa de todo esto no la tienen ni los artistas ni nada, la tenemos nosotros mismos, que somos los que estamos exigiendo ese tipo de consumo. Y al final de cuentas tiene que ser un negocio, tiene que ser rentable. Ellos van a darnos lo que es rentable, lo que es negocio para ellos. Y hay que agradecerle a esos artistas que todavía, yo se los agradezco infinitamente porque yo los escucho. Y que todavía, hoy en día, todavía es muy rentable. Si eres una banda, si tocas en vivo, si realmente creas tu música, quizá no vas a ganar los millones de dólares o no vas a tener las millones de reproducciones como alguien que se dedica a hacer música en masa, pero con ese pequeño nicho que tienes, creo que te da para vivir más que bien. O sea, puedes vivir de tu arte, vivir de la música, teniendo un buen nicho al cual estás llegando a la música. Pero creo que este tipo de visión de yo quiero ser el artista más escuchado del año, el que tiene las más reproducciones, el que ha sacado más canciones en el año, creo que eso es lo que poco a poco ha ido afectando y matando a la misma industria de la música. Que obviamente es donde está la mayor parte de la lana. Incluso otro punto preocupante es la creatividad, ¿no? Si se pueden a ver a lo mejor quién hizo la letra o quién hizo la producción de la música, en muchas de las canciones actuales salen infinidad de nombres de personas, 8 o 10 personas para la pura letra, y son nada más 2 párrafos, y cuando antes una sola persona hacía la música, la maqueta, los instrumentos, incluso en algunas ocasiones, y listo, ¿no? Ahí está mi obra, y pues ahí se hablaba de realmente el empeño que le ponían a las cosas. Y ahorita pues ya muchísima gente está detrás de una canción, lo ven más como un proyecto que necesitan para vender, más que plasmar sus ideas o sus pensamientos que tienen en la plataforma. Pero también eso como que provoca una caducidad muy pronta, ¿no? Porque, por ejemplo, escuchábamos canciones que están pues, producidas, están hechas, como decíamos, con pasión, que te transmiten sentimiento y demás. Son canciones que pueden tener 10, 15, 20, 50 años, pero hoy en día las sigues escuchando y te siguen transmitiendo esa emoción y ese sentimiento que no envejecen, o sea, las sigues cantando con gusto y demás. Pero hay canciones que hoy en día salen, que pues ya a los 4 o 5 meses de que salió, ya tú la escuchas y hasta la gente voltea así como de que todavía sigues escuchando esa canción que ya pasó de moda. ¿Qué pasa si pones ahorita Despacito? Sí, no, o sea, fue un super boom y ahorita ya es como que la escuchas y hasta te ves mal. Te ves como que estás fuera de onda, como que en serio te sigues escuchando pero eso. Pero cánsate de mi Juan Gabriel, nunca te vas a cansar de mi Juan Gabriel. Sí, no, de lo que digo, hay artistas que han, ahora sí que perpetúan por lo largo del tiempo, porque también es música completamente temporal. O sea, no está enfocada, no habla, no se sube a una moda, no nada, es música, pues ahora sí que hecha atemporalmente y con esa pasión de la que hablábamos. Y que lloras con el artista, se ve que la sufre y tú lloras. Yo con la de Ana Gabriela de Nos amamos sin pasión, y esa no, yo lloro en mi cuarto, cierro la puerta y lloro. Y la veo y digo, güey, te comprendo, hermana. Sufrimos de lo mismo. Sí, y ya veo a los de One Direction, no siento esa misma empatía, ¿no? Sí, pues ahora sí que es lo que te digo, básicamente lo que intentan vender es la imagen de que son pues, chicos bonitos, o por ejemplo el reggaetón, de que son vatos que tienen un chingo de viejas, y un chingo de dinero, y un chingo de coches, y un chingo de casas, que son gangsters, o que son el esto y el otro, y es el showman, es porque realmente yo quiero ir a ver a ese porque pues, es un chingón, él dice tener un montón de dinero, y tiene un montón de viejas, y tiene un montón de fama, pues es como lo aspiracional hoy en día. Hoy en día pues no es aspiracional estar hablando de desamor y que me dejó. Y que Zoé se sigue manteniendo, Zoé no ha perdido la esencia. No, pero sí siento que tampoco es el boom, o tampoco está detrás del boom que hay en la música. Yo creo que hay artistas hoy en día que sí salen completamente de lo comercial, que dicen, mira, esto es lo que yo te voy a proponer, es mi propuesta, es mi idea, si la quieres consumir, chido, si no, pues ahí tienes un montón de artistas de los que te puedes escuchar. Mi música está enfocada hacia este grupo, hacia este nicho. Y era también algo que estaba escuchando otro día, no me acuerdo de qué youtuber lo estaba escuchando, que analiza un poquito cómo lo que pasa en YouTube en general y en estas plataformas y demás, y hablaba de cómo nosotros estamos pasando por, o vivimos ya, todo esto desde el 2009 que empezó YouTube hasta el 2019, más o menos él decía, la expansión de lo que era YouTube. Como YouTube cada vez veías que más gente tenía, al grado de que hoy en día alguien que no tenga un canal de YouTube, yo creo que, o que no tenga una cuenta en YouTube, yo creo que es rarísimo, y es porque vive en la sierra o algo, porque, o sea, literal es porque no tiene acceso a la tecnología.
Pero si tú tienes acceso a internet y a un teléfono, yo creo que es casi imposible que no tengas una cuenta en YouTube o que no hayas visto un video en YouTube. Está tan masivamente ya esparcido lo que es YouTube, que igual los creadores de contenido, hubo un momento en el que se celebraba por llegar al 1,000,000 de suscriptores y decías, wow, 1,000,000 es demasiado. 1,000,000 de suscriptores, 1,000,000 de personas que te están viendo es enorme. Es un mundo de gente. Y hoy en día vemos canales que tienen 20 millones, 25 millones, que de un mes a otro ya generaron 1,000,000. O sea, tardaron en generar ese 1,000,000 un mes, cuando antes había creadores que tardaban 5 o 6 años en llegar a esa cifra. O sea, es cada vez ese boom de cuánta gente te sigue. Hoy en día ya estamos viendo como el fin de ese boom. Y era donde estaba el dinero. O sea, si tú tenías 20 y tantos millones de personas que te seguían, ahí era obviamente donde estaba el dinero y donde se iba todo. Hoy en día esta persona habla de que va a haber una contracción en los próximos 10 años, en el que ya no, lo más rentable no va a ser tener un canal con millones de suscriptores, sino tener un canal quizá con menos suscriptores, pero con un público mucho más enfocado, un nicho más determinado. Si te hablo de coches, quizá antes hablaba de coches en general, y hablaba de bromas, y era más entretenimiento. Yo hice un boom de 20 millones de suscriptores. Ahora, si te enfocas directamente hacia un nicho en especial, creo que es donde realmente va a ser el negocio. Yo creo que lo hemos estado visto porque hoy en día vemos muchos creadores, o al menos en mi caso, he descubierto nuevos creadores de contenido que al final termino de dejar de ver a youtubers con 30, 40 millones de suscriptores porque es como que muy general, muy genérico, y me enfoco un poquito más en los temas de nicho, en gente que no tiene a lo mejor ni 1,000,000 de suscriptores. Yo creo que es donde mi atención ahorita, que yo considero que soy parte de un nicho, está puesta. Sí, pues también va a estar evolucionando eso, porque justamente lo que te pasa a ti le va a empezar a pasar a muchísima gente más, y entonces eso que antes era rentable, que vendía y que tenía muchos suscriptores, pues va a dejar de tener esa fuerza y justamente se van a enfocar en las cosas que les agrega 100% valor del producto que quieras consumir, ¿no? Entonces creo que también va a ser parte de la evolución, que no sé si YouTube también la está propagando para que eso suceda, pero pues también lo que tú comentabas, o sea, hay muchísimas cosas que ya tienen fecha de caducidad ahorita por lo poco rentable que es, pero que se vende mucho en pocos periodos de tiempo, poco tiempo, y pues lo que va a preservar es la gente que está transmitiendo mensajes, que está transmitiendo enseñanzas, porque pues, de todas maneras, a lo mejor tú pones ahorita, me compré un coche, ahora le chido, tienes millones de vistas y a lo mejor se te monetizó muy bien tu video, pero pues ya, o sea, eso deja de ser relevante, que a lo mejor el día de mañana vendes el coche y todo y ya ni siquiera lo tienes, entonces ese va a ser un tema que muy poca gente ya lo va a estar viendo, a diferencia de que pongas, no sé, algo productivo, algo que sea temporal, que no sea, pues, el tema de ahorita. O algo tan sencillo, en vez de que presumas que compraste el coche, pues cómo le cambio la batería a ese coche, ¿no? Uh-huh. Y ya toda la gente que tiene esos coches y toda la gente que quiere tener un coche así, se va a dar cuenta de cómo es el mantenimiento, cómo tiene que hacer el cambio y todo eso, y obviamente la gente te lo va a estar agradeciendo, y ese va a ser al final de cuentas un producto que se va a estar consumiendo durante muchísimos años más, que a largo plazo va a ser lo rentable para ti. Yo creo que lo estamos viendo porque hay ahorita canales con millones de suscriptores que tienen que estar casi diario o cada tercer día estar subiendo contenido. Y si después de esos 2 o 3 días que subieron el video no monetizó la cantidad que esperaban, difícilmente en un futuro va a monetizar más. O sea, es como que es un pico de monetización y de repente baja drásticamente y se puede mantener, pero muy, muy bajo. Y creo que hay otro tipo de youtubers o de creadores que lo que hacen es que crean contenido atemporal y ven como su ingreso general del canal va exponencialmente creciendo. ¿Por qué? Porque conforme más van creando contenido temporal que no tiene caducidad, tú puedes ver videos de alguien que lo subió hace 5 años, pero que sigue funcionando hoy en día la información que te dan en ese video, y te aseguro que hoy en día sigue monetizando igual o más que lo hacía hace 2, 3 años. Entonces, creo que es la manera en la que este tipo de plataforma va a ir cambiando. Hoy en día yo creo que no es tan... no, la gente no vive de YouTube como antes. Antes, pues tú tienes millones de suscriptores, sacabas un video, pegaba durísimo y ganabas lana, y sacabas otro y lo mismo. Hoy en día hay canales con videos con pocos views, pocos entre comillas, hablamos de 1 millón, medio millón, pero tienen 20, 30 millones de suscriptores. Y hay canales que tienen 200,000 suscriptores y tienen un video con 20 millones de reproducciones. Y es lo que dice, o sea, ¿cómo se invierte la balanza? Que hay canales enormes con videos con pocos views
y hay canales muy pequeños con videos con demasiadas reproducciones. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que ahora ya estamos en una etapa de contracción en las redes sociales en la que no es tan rentable hacer cosas que sean tan virales. Obviamente si quieres publicidad, fama y demás, sí, pero creo que es más rentable el hacer cosas enfocadas para un nicho exclusivo de gente. Exactamente. No, yo de YouTube no sé nada. No consumo YouTube. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast del día de hoy. Todavía nada, muchas gracias a Oscar. Muchas gracias a todos por vernos y pues gracias a ti, Memo y César, por un episodio más. Guillermo, gracias por haber venido. No, pues al contrario, aquí nos estaremos viendo pronto. Recuerden compartir si les gustó, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos.